Se ha reabierto la sesión en la conferencia cumbre del Movimiento de No Alineados. Son las 2:30 del sábado 12 de marzo de 1983. Los jefes de misiones, jefes de Estado y presidentes han estado reunidos desde hace más de 12 horas en el centro de conferencias bajo la presidencia de la señora Indira Gandhi. En el sector donde se encuentra la misión argentina vemos al presidente de la Nación acompañado por el canciller Aguirre Lanari, por el secretario general de la presidencia, general Marque, el jefe de la Casa Militar, almirante Arosa, y el secretario privado del presidente, coronel Atoski. Hay otros funcionarios de nuestra misión diplomática, encabezados por el embajador Fernando Fernández Escalante, mientras el presidente de la Nación dialoga y cambia impresiones con el canciller Aguirre Lanari. Y reiteramos, 2:30 de la mañana del sábado 12 de marzo, y se reinician con estas imágenes y este sonido que acerca la televisión y la radiodifusión argentinas las alternativas de la sesión final de la 7ª reunión cumbre de países no alineados. En medio de arduas deliberaciones continúa la primera ministra Indira Gandhi, rodeada de un numeroso grupo de asesores, ultimando algunos detalles sobre la discusión y debate final para la formalización del documento que se va a presentar como cierre de esta 7ª cumbre de no alineados. Of our conference plenary to order. La señora Indira Gandhi está informando que se da por abierta la 8ª sesión plenaria. Political and economic parts of the draft declaration to be issued at the conclusion of the conference. In our first working session, we ratified this decision and confirmed the mandate of the two committees. Both the committees have now concluded their work. Formados y que ambos comités también han concluido sus trabajos y que estos mismos trabajos van a ser dados a conocer en el seno de esta asamblea. However, as it is very late, we shall take up these two reports tomorrow morning. But I would like to dentro de algunas horas, cuando ya estemos en la mañana del sábado 12, luego de ultimarse algunos detalles, está haciendo una consulta. In the Bureau, it is decided that there would be a document called the New Delhi Message. And I believe this has been circulated to you all. So I shall now ask the Secretary General to read it out. Y se va a pedir al Secretario General que lea el documento de Nueva Delhi. Our world is increasingly turbulent and insecure. International economic relations continue to be characterized by inequality, domination, and exploitation. The gravity of the situation is evident in the intensification of the arms race, in the resistance of the strong to the initiatives of change in favor of the weak, in great power involvement in the regional conflicts, and in the threat of a worldwide
y nuclear la amenaza de catastrophe. una catástrofe nuclear. Peace and peaceful coexistence, La paz y la independence, coexistencia disarmament pacífica, and development la independencia, el are the central desarme, issues el of our time. desarrollo But peace son los must be problemas based on cruciales justice de nuestro and tiempo, equality, pero la paz because debe the basarse en la intolerable justicia y la igualdad, inequality and exploitation porque la established by intolerable colonialism and desigualdad imperialism remain creadas por el the most colonialismo important y el causes of imperialismo tension, conflict, siguen siendo and las violence in causas the world. principales de tensión, We, conflicto y heads of violencia state en el or mundo. government of Northern Ireland Nosotros, countries, los appeal jefes to de the great Estado y powers to gobierno de los halt the países arms no race, alineados, which is consuming hacemos un llamado a at an las grandes ever-increasing rate potencias para que the detengan scarce la carrera material resources of our armamentista planet, que está destroying consumiendo un the ritmo cada ecological vez más balance rápido, and wasting much of our finest scientific talent destruyéndole in el sterile and equilibrio destructive ecológico y pursuits. desperdiciando una gran These should parte be de used las to capacidades revitalize and científicas restructure the world en economy. The objetivos resources estériles. released by measures of disarmament should be diverted to promote the development of Los developing recursos que las countries. medidas de desarme liberen Northern countries, deberán dedicarse speaking al for the desarrollo majority de los of the world países en community, desarrollo. Want an immediate halt to the drift towards nuclear conflict, which threatens not Los only the países well-being of desean humanity in que our se detenga time, inmediatamente la but of tendencia future hacia un generations conflicto as well. mundial The nuclear weapon powers que no must heed solamente this va a voice afectar a of the la people of the world. humanidad actual, sino a las From all generaciones indications, futuras. 1983 may be a crucial Las year potencias for deben nuclear escuchar la disarmament. voz de los pueblos del We urge the mundo. nuclear weapon powers to adopt urgent 1983 and debe ser practical measures decisivo para el for desarme the prevention mundial. of nuclear war. They should agree on the international Solicitamos que se convention adopten medidas prohibiting the use urgentes of y threat of prácticas use of nuclear para weapons eliminar la in guerra any nuclear, circumstances, llegar stop a un further acuerdo production para una and deployment of comisión nuclear weapons. internacional para llegar a un Also acuerdo essential o that sobre they este observe acuerdo para existing evitar un arms nuevo limitation despliegue de agreements armas nucleares. while seeking to negotiate broader and more effective programs leading to general and complete disarmament, particularly nuclear disarmament under international supervision. The world economic Solicitamos crisis, el desarme which nuclear originated in some of bajo the major supervisión industrialized internacional. countries, has now become truly global in character and scope. In developed countries, it has led to economic stagnation and rising unemployment, to which they have reacted by adopting protectionist and other inward-looking policies. In developing countries, whose economies are especially vulnerable, it has led to enormous En los balance of países en payments desarrollo, deficits, las vías de mounting economía debt son burdens, especialmente and worsening vulnerables terms of y trade, ello provoca enorme déficit de balanza de pagos, aumento de la carga de servicios de la deuda y empeoramiento de la situación internacional, fuerte descenso de los precios de los productos básicos y aumento de los productos industriales que han de importar. Todo esto ha puesto a muchos de esos países al borde del desastre. Are turning in the midst of this common crisis to the catastrophic bilateralism of the 1920s and 1930s rather than to enlightened multilateralism. They still refuse to recognize that the economic revival of the North is simply not possible without the economic survival of the South. Solutions to these problems must necessarily be global. Las soluciones a todos los problemas tienen que ser The present necesariamente crisis mundiales. has demonstrated La crisis the actual adequacy ha demostrado of the que existing el orden international económico economic internacional order to existente deal with the es problems of inadecuado para resolver los thoroughgoing problemas del desarrollo. restructuring of this order Es necesario through a reestructurar a process of fondo global este orden negotiations mediante un proceso all hurdles global. must now be overcome Se debe so that eliminar these todo negotiations can be obstáculo launched para without poder delay. iniciar sin temor Northern Ireland countries a are estas committed to strive negociaciones. for the Los países no establishment of a alineados se new comprometen a international luchar por el order establecimiento based del on nuevo orden justice económico and equity. internacional But basado en la currently, justicia immediate e measures la must be equidad. taken to start a process of recovery and to bring the world economy Y deben back to the adoptarse path of medidas sustained inmediatas para growth. iniciar un proceso The activation de and recuperación stimulation of the growth y que la process economía mundial developing vuelva a countries encontrar must be a un key camino objective of this sostenido. endeavor. Immediate measures La activación y el are needed in estímulo del several proceso de areas. crecimiento de los Special países emphasis en must be desarrollo placed y es on necesario enabling adoptar developing medidas countries, inmediatas en particularly varias least esferas, developed countries, haciendo hincapié solve their en que los balance países of en payments desarrollo problems without interrupting their puedan resolver sus importantes problemas de Same balanza time, de pago sin que se satisfaction of their basic interrumpa needs su of proceso food de and energy, desarrollo, enhanced access to asegurando al markets mismo and fair tiempo prices sus of satisfacciones commodities must be ensured. y necesidades básicas, Protectionist trends must be reversed, mejorar su acceso a los immediate measures mercados to dismantle trade barriers y mejorar implemented. también el precio de Necessary sus to put an productos end to básicos, unequal exchange between developed and developing aplicándose countries, medidas inmediatas
para Many desmantelar developing countries las are barreras in a tragic comerciales. situation because of their inability to meet their debt obligations. This serious problem should be urgently addressed. We propose the immediate repressive system racism and apartheid. Se refiere el secretario general en estos momentos a la situación de los pueblos de Sudáfrica y manifiestan la solidaridad ante el pueblo africano y su noble causa. The earliest of mistrust, engage in sincere, forward-looking negotiations in a spirit of shared good faith to reach agreement on various disarmament measures and to find a way out of the deepening economic crisis which threatens all of us. Unitedly, the members of the non-aligned movement are prepared to do everything in their power to assist in this process. The earth belongs to us all. Let us cherish it in peace and true brotherhood, based on the dignity and equality of man. Thank you, Madam. Ha finalizado el secretario general de la Asamblea la lectura del informe de Nueva Delhi. I take it that we can adopt it by Dice la acclamation if you señora also Indira agree. Gandhi que entiende que se puede aprobar por aclamación, si están todos de acuerdo, el informe de Nueva Delhi. Y, por supuesto, se aprueba. I give the floor to His Excellency Está Chairman invitando Arafat. a hablar al presidente Arafat. Informa a la señora Indira Gandhi que queda aprobado el mensaje de Nueva Delhi. Excellencies, although we are taking up the report of the political committee tomorrow, Excelencias, I thought I would just tell you mañana something about it. analizaremos el informe de la The Comisión political Política. committee had No remitted to obstante, the les diré Bureau algo sobre él. the sections La on Comisión the Política había Iran-Iraq conflict presentado las sesiones and on the sobre el venue of the conflicto 8th irano-iraquí. summit. I'm glad to say that these matters sobre la have sede now de la been octava cumbre. satisfactorily settled. Ambos asuntos han sido resueltos satisfactoriamente. On my own behalf, and if I may, on behalf of En all nombre of mío you here, I should like to warmly de congratulate todos both los aquí delegations presentes, and all those who quisiera contributed to this felicitar a ambas outcome, delegaciones y a todos los que many working contribuyeron behind the a este scenes. resultado, muchos de ellos trabajando As a result tras la escena. of consultations and Como as resultado de consultas, authorized by the Bureau, I should like to make an appeal at this y stage. tal como me autorizó el Buró, quisiera hacer un llamamiento en este momento. Based on the statements made by heads of Basado state en las or declaraciones government realizadas por assembled los in jefes de New Estado y Delhi Gobierno reunidos en Nueva for the Delhi 7th non-aligned summit, para la séptima cumbre de países no I alineados, should like to make the following statement. quisiera realizar la siguiente I quote, declaración. We Cito, express our profound regret expresamos at the nuestro 30-month-old profundo pesar Iran-Iraq conflict por and the grievous loss of life el and conflicto destruction of entre property, Irán e Irak, which it que ha has durado ya caused to the 13 two años, y la nations pérdida and de their peoples. vidas y propiedades que ha causado Iran and a ambos Iraq países y are both pueblos. members of the non-aligned Irán e movement, Irak son miembros de los no which has alineados, amongst its principles that all que differences tiene amongst entre sus member states principios que should be todas las resolved by diferencias entre los peaceful Estados means. miembros deben resolverse por medios pacíficos. We are convinced that an Estamos end to convencidos the Iran-Iraq conflict would contribute to que- strengthening the unity and solidarity of the movement. Que el fin del conflicto Therefore, we Irán-Irak appeal to Iran and contribuiría a Iraq fortalecer bring an immediate end el to the movimiento, war. y hacemos un llamamiento a Irán It is y a the Irak para que universal pongan desire fin that the inmediatamente a fighting la must guerra. stop at once and the two sides Es come deseo to an universal que la honorable, lucha termine just de and inmediato y que enduring ambas partes peace alcancen through una negotiations paz and peaceful honorable means. Unquote. mediante negociaciones y medios pacíficos. Suggestions and proposals have been Fin de la offered by cita. many heads of state or government. Se han ofrecido The sugerencias y overwhelming propuestas por view varios is jefes de that the Estado non-aligned y muchos meeting gobiernos. should La exert posición every abrumadora effort es que el to movimiento bring de about países a no alineados speedy debe and realizar peaceful todos los esfuerzos termination posibles of para this lograr tragic un conflict. fin inmediato del This is conflicto, much on my del mind, conflicto trágico. and as chairperson,
I shall continue Tengo esto en consultations cuenta y como and take all presidente possible and continuaré con las appropriate measures consultas y towards this tomaré objective. todas las medidas adecuadas hacia ese fin, encaminadas hacia ese fin. Vuelvo a referirme ahora al documento político. La decisión es que en el texto, párrafo 117, este párrafo 117 debiera eliminarse y 118 permanece tal como está. Esto que la señora Indira Gandhi está diciendo son los detalles que algunas de las comisiones han presentado en cuanto a omisiones o han o se han excusado de opinar sobre algunos de nuestros puntos. In the section regarding the venue, which is the En la sesión relativa a la sede, 106, que es el antiguo 106, artículo 106, the following agreed text will appear. I shall ask the Secretary General to read it aparecerá out. el siguiente texto acordado. El secretario general de la conferencia va a proceder a leer The heads el of state texto. or government Los jefes de Estado de Gobierno recordaron que en la sexta conferencia de Estado de Gobiernos de países alineados, celebrados en La Habana en 1979, la invitación de Irak para celebrar la cumbre allí había sido aceptada por los jefes de Estado de Gobierno y tomaron nota de los amplios preparativos hechos por Irak para la realización de la cumbre. For the sake of the unity of the movement, to defer its invitation to the 8th summit. They took Agradecieron note el gesto de Irak para posponer esa invitación hasta la octava cumbre y tomaron nota que la inmensa mayoría de los países miembros habían manifestado su opinión a favor de Irak como sede de la cumbre. Irak, teniendo en cuenta los intereses del movimiento y el hecho que las circunstancias hicieran aconsejable cambiar la sede de la séptima cumbre, que seguían vigentes, expresó el deseo que la decisión definitiva fuera tomada en reunión ministerial en 1985. Los jefes de Estado de Gobierno expresaron su profunda satisfacción por estos términos acordados. Which has made this paragraph possible. La primera ministra Indira Gandhi felicita una vez más a las comisiones, sobre todo por la realización de la modificación en el párrafo previamente anunciado. Quisiera excusarme ante todos ustedes por el mucho tiempo que tuvieron que esperar en esta sala, pero teniendo en cuenta el resultado obtenido, estoy segura que estarán ustedes de acuerdo en pensar que valía la pena. Puesto que nuestro movimiento sigue unido y ha sido reforzado. Levantaremos ahora la sesión y nos reuniremos más tarde en el curso de la mañana. Si a las 9 es demasiado temprano, pero si ustedes los prefieren, podría ser a las 9:30. Depende totalmente de ustedes. Please speak on the mic. Por favor, el que quiere hablar, que utilice el micrófono. The floor to Qatar. La señora Indira Gandhi Does anybody else opina wish to que say empezar anything la or reunión a las any 10 de la mañana del delegations who are sábado leaving at 12 that time? le parece un poco tarde porque algunas delegaciones tienen que partir temprano en la mañana hacia sus respectivos países. Entonces se está consultando a ver si están de acuerdo aquellas comisiones With que your quieren permission, I think shall we announce the time que at salir de la 9:30 India as a dentro de pocas compromise. horas. And I do hope that you will try Queda to come aprobada on a las time so 9:30 we can finish early como and then you compromiso can have a para long rest. presentarse a tiempo
y poder terminar we thank you once more. rápido The y meeting is luego tener un adjourned to meet verdadero again descanso. this Le damos morning at nuevamente las gracias 9:30 y a.m. levantamos la sesión hasta esta misma mañana a las 9:30. Es así como las delegaciones ya van a abandonar el sitio. El presidente Viñón está reuniendo los papeles y la documentación de... Expresamente quería que pasara el momento de mi intervención y lo que sí quería de todas maneras, porque tengo pedidas varias entrevistas de periodistas o agencias o redes de televisión extranjeras, obviamente reunirme primero con ustedes. Sobre el filo de la mañana, al principio de la tarde, ha sido la intervención del presidente de la Nación en esta cumbre, la 7ª cumbre de no alineados, y estoy a disposición de ustedes para completarles lo que todavía no sepan de cómo se va desarrollando esto. Bueno, vamos a orientar las preguntas entonces. ¿Cómo ubica, señor presidente, su discurso de este mediodía? En el sentido de si marca, se le pregunta al presidente cómo ubica el discurso de hoy en la mañana y si este discurso marca alguna diferencia en cuanto a la política exterior que se ha seguido en los últimos años. El discurso del presidente de hoy, si ustedes lo han podido seguir atentamente, sigue cuidadosamente posiciones argentinas ya adoptadas en distintos foros internacionales. Quizá lo que tenga de particular es el hecho de que haya sido resumida todas esas posiciones en un solo conjunto, en una sola exposición, por tratar así todos los temas que especialmente preocupan a esta cumbre de no alineados y que entonces expresamente hemos querido tratarlo. Y la otra particularidad es que sea dicha por el presidente de la Nación, justamente. Pero es absolutamente coherente con posiciones argentinas, repito, adoptadas en distintos foros y registradas en resoluciones de esos mismos foros. Están tomando nota los periodistas. ¿Y alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Le preguntan si tiene significación política que el presidente no se haya entrevistado con Arafat. Le voy a aclarar una cosa. La noticia esa es vieja. Yo me encontré con Arafat y no tengo ningún inconveniente en transmitírselo a ustedes que esto es así. El presidente de la Nación concurrió a esta reunión convencido de que nada hay superior a la nación misma y convencido de que los intereses de la nación están por sobre todas las cosas. De tal manera que en un momento determinado me crucé con el señor Arafat y cambiamos breves palabras sobre las diferencias, la posición que a ellos les interesa, las cuestiones que a ellos les interesan y cuáles son las cuestiones que a nosotros nos interesan, particularmente en esta conferencia. Y así como usted hizo mención especial, porque creo que es un caso muy particular, por eso usted hizo mención especial, le digo que esto ha ocurrido con la gran mayoría de los jefes de Estado. Aquellos que todavía no he tenido oportunidad de
cambiar alguna palabra y deben ser realmente muy pocos. Con algunos sí he tenido, llamémosle audiencias formales, hemos conversado por espacios más o menos prolongados, algunos con particular interés de parte nuestra, con otros, en fin, tenemos menos relación, menos cosas comunes, pero así en términos generales le puedo decir que con la gran mayoría de los jefes de Estado o jefes de delegación presentes, por lo menos intercambiado saludos o palabras. Se le pregunta al presidente si la presencia de la Argentina en la cumbre de no alineados y el agradecimiento que el presidente hizo la primera vez que habló a Cuba ha tenido y ha dado lugar a comentarios muy críticos en algunos medios periodísticos de la Argentina. ¿Usted cree que esas críticas son representativas de algunos sectores importantes de la vida nacional? Creo que no debo ser yo quien juzgue la representatividad de la crítica. Si la crítica existe, debo aceptar como que es representativa de algún sector. Yo no debo ser quien juzgue la magnitud de ese sector. El que hace la crítica creerá que representa un gran sector, otros creerán que representa a distintos sectores. Yo voy al hecho objetivo. Fidel Castro, jefe de Estado, presidente saliente del movimiento no alineado al que nosotros pertenecemos desde 1964 como observador y luego como miembro pleno, fue muy enfático, categórico y desplegó mucha acción en un tema que a nosotros realmente nos interesa, nos duele y que queremos sacar adelante, como ustedes saben, el tema Malvinas. Y además, permítanme que les diga que tuvo él mismo la altura de decir que esto iba más allá de las diferencias ideológicas que por supuesto existen entre el régimen que preside Fidel Castro y el régimen argentino. Se le pregunta al presidente sobre el último discurso y lo que acaba de decir ahora, si se puede deducir que la Argentina ha adoptado la política según la cual no existen aliados permanentes sino objetivos permanentes. Sí, es cierto. Objetivos permanentes, también hay objetivos circunstanciales, que una vez que se cumplen, por supuesto, dejan de ser objetivos. Creo que viene muy bien la frase que yo le dije antes, ¿no es cierto? Nada es superior a la nación misma. Y los intereses de la nación, la ubicación de la nación, la dignidad de la nación, es la que uno tiene que preservar, tener siempre presente. Yo estoy dispuesto a eso, mucho más allá de los esfuerzos personales que a uno le cueste alguna vez, convencido de que ese es el camino que debe seguirse. Se le pregunta cuál es la disposición del país africano para con Argentina. He tenido oportunidad de conversar con muchos jefes de Estado de países africanos, del norte, del centro y del sur de África. Entonces, no puedo hacer un denominador común de todos ellos, porque ustedes saben que África es un mosaico de países, ¿no es cierto? Los del norte, los del centro, los del sur, en fin, países de color, otros no, países de un origen, países de otro origen. Si tuviera que hacer un denominador común, diría dos cosas. Por una parte, un gran interés en buscar la cooperación con Argentina, en buscar un poco más, el conocernos más y el saber y después explotar
en qué se puede cooperar mutuamente, cuáles son las bases de intercambio que podemos hacer y demás. Esto lo he notado en general en todos, tanto hablando en los del norte como en los del sur, o los del centro, los países, llamémosle, del África Negra, como la del África Mediterránea. En particular, en el caso ya haciendo hincapié en determinados países, por ejemplo, en el caso del presidente de Egipto, del presidente de Argelia, con quienes estuvimos conversando así un poco, quizá más largo de lo común, le diría, he encontrado, además de ese interés bilateral en incrementar las relaciones, un interés en posturas más o menos semejantes de este bloque de países no alineados. Particularmente el caso de Egipto, con quien hemos hablado este tema. Le preguntan al presidente cómo calificarían el episodio ocurrido en Buenos Aires con la Embajada de los Estados Unidos. Lo conozco a través, por supuesto, de los cables que ustedes mismos conocen. Si tuviera que calificarlo, le diría que es un episodio de mal gusto. El mismo Estados Unidos, al hacer esta referencia al apoyo de Fidel Castro a movimientos terroristas de América Latina y en particular al caso argentino en Buenos Aires, y en el momento en que el presidente argentino está en esta conferencia, evidentemente está de alguna manera interviniendo en asuntos internos de la República Argentina. Y olvidando quizá su propia historia, olvidando quizá que ante los problemas mundiales que tuvo Estados Unidos dentro de su propia historia, en un momento determinado fue aliado de quien hoy es su rival en el mundo, de quien le disputa por lo menos la hegemonía del poder mundial, olvidando que otro aliado de los Estados Unidos en este momento es quien también fuera su enemigo durante la guerra y le provocó el ataque que llevó justamente a Estados Unidos a la guerra. En una palabra, olvidando, desconociendo estas vicisitudes de la vida internacional, esto de que los países tienen todo el derecho a defender sus intereses en la forma que cada país cree que puede y debe defenderlos, y que esto es justamente lo que está haciendo en este momento la República Argentina en Nueva Delhi. Le preguntan al presidente si en su opinión el episodio quedó terminado con las declaraciones del embajador Schlaudemann o si hay algo más que agregar. Sí, porque no tengo todos los elementos de juicio necesarios como para abrir una opinión terminante sobre el tema. Le repito que conozco el episodio a través de cables. Los cables muchas veces son fragmentarios, uno no tiene la vivencia completa del tema, y en este momento tengo aquí muchos otros temas que realmente me preocupan y que además quiero aprovechar intensamente mi tiempo. Discúlpenme que haga una referencia personal, pero
así en un rápido repaso de la historia argentina de siempre, no solamente de nuestros días, quizá yo sea uno de los presidentes de menor periodo de duración de mi gobierno. Y sin embargo, gracias a esta circunstancia de Nueva Delhi, debo ser posiblemente, no me animo a aseverarlo con respecto a otros, pero posiblemente debo ser el que ha tenido oportunidad de conocer, conversar, mirarse cara a cara y frente a frente con la mayor cantidad de jefes de Estado, de gobierno, de monarcas. Y esto creo que para el país y para la política exterior del país es altamente significativo. Por eso les puedo asegurar a ustedes que tratamos con el señor canciller, con todo el personal de la Cancillería y de Presidencia que me secundan, de no perder un minuto, de poder abrirnos a todos las delegaciones que están aquí presentes, que encontramos un gran eco. De más está decir que algunas era poco menos que totalmente natural, como el caso de las latinoamericanas, con quienes ya hablamos un mismo idioma en su generalidad, pero con otros países que seguramente ni ellos saben dónde queda Buenos Aires o no lo tienen muy bien ubicado en el mapa, y que quizá muchos de nosotros, con absoluta sinceridad, tampoco sabemos, si no mencionan su capital, ubicarla geográficamente en el mapa. Le preguntan al presidente si la Argentina consiguió lo que vino a buscar. A mí no me gustaría abrir juicios anticipados. Hasta este momento, todo indica que la Argentina está consiguiendo con creces lo que vino a buscar. Y esto de lo que vino a buscar me gustaría puntualizarlo, porque no es solamente que en este foro se escuche una vez más y salga una resolución donde se trate muy concretamente el tema Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sino otros factores que la Argentina vino a buscar concordantemente con eso, y que yo se los voy a mencionar. Uno de ellos, muy importante, se refiere al propio movimiento no alineado. Como les dije antes, la Argentina pertenece, miembro pleno del movimiento no alineado hace ya muchos años. 20 casi que es observador y 10 por lo menos que es miembro pleno. Primera vez que está con su presidente. El movimiento se llama así, no alineado. Y justamente esto es lo que pretende la Argentina. Y dentro del movimiento hay una, pese a que es así, que sus orígenes fueron así y sus propósitos fueron así, dentro del movimiento no alineado, como en todo movimiento, también hay diferentes tipos de tendencias, desde aquellas que pueden hacer peligrar este calificativo de no alineado, alineando justamente para un lado o para otro. Pero hay una gran cantidad de países que mantienen aquellos principios y aquellos orígenes y aquellas finalidades del movimiento. Esta era una de las finalidades también de la presencia del presidente argentino. Yo no quisiera hacer mención, para no pecar
a lo mejor por omisión o a lo mejor por interpretación, en posiciones de otros países. Pero hay importantes países dentro del movimiento no alineado que justamente buscan esto que busca la Argentina. Con los jefes de Estado y Gobierno de esos países he tratado particularmente de conversar el tema, así lo he hecho, así hemos coincidido, y este entonces es otro de los objetivos que nosotros vislumbramos, si no cumplido ya, por lo menos en un camino, en un inicio muy promisorio y donde la Argentina tenga una real participación para conseguir esa finalidad. Otro objetivo que se agrega a los dos que le he mencionado es la mayor presencia y el mayor peso de América Latina en general en este movimiento. Si ustedes observan así el movimiento no alineado por la cantidad de países en él representados, casi podríamos decir que es una organización, un movimiento afroasiático. Hay muy pocos países de Europa y había muy pocos países latinoamericanos. Digo había porque, como ustedes saben, en esta cumbre se han incorporado varios. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que también se pueda incorporar Venezuela, que por razones circunstanciales no se ha podido concretar su incorporación. Y después seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se vayan incorporando y consecuentemente entonces América Latina tenga también dentro de este movimiento un peso específico muy particular.